Hola, seguimos con nuestra serie de crecimiento y desarrollo. Es bien sabido en el área médica que para crecer necesitamos comer. Si no comemos, nos morimos. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Es necesario que nosotros, como creyentes cristianos, leamos las instrucciones escritas por Dios para nosotros. Dice el apóstol Pedro que nosotros como niños, como recién nacidos, deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Acordémonos de lo que hemos venido diciendo anteriormente, que la meta que Dios tiene para nosotros es que nosotros seamos varones perfectos, maduros, a la estatura del varón perfecto. Y sabemos que el varón perfecto se llama Jesucristo. Así que si algún día nosotros creemos que vamos a crecer a la estatura del Señor Jesucristo y no leemos la Escritura, no la memorizamos, no meditamos en ella, va a ser imposible que nosotros lleguemos siquiera en lo más mínimo parecernos al Señor, porque ignoraremos de su voluntad, ignoraremos de el poder que hay en la Escritura para que nosotros podamos crecer fortalecidos, para crecer no solo en estatura espiritual, sino que también crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. Cuando leemos esta porción, dice que toda la Escritura, y esto es desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22, versículo 21, que termina con un amén, ha sido inspirada por Dios. Es decir, que ha sido insuflada con el aliento de Dios. La inspiración es así como cuando nosotros tomamos aire. Entonces la escritura es soplada por Dios y tiene propósitos. El propósito es que nosotros estemos perfectamente equipados para toda buena obra. Dice el apóstol que es útil, y sabemos que algo es útil cuando algo tiene un propósito definido. Las escrituras nos enseñan, es útil para enseñar, nos enseñan del amor de Dios, nos enseñan del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios, nos enseñan de su misericordia, nos enseñan de los propósitos que Dios tiene para con el hombre, nos enseña su plan que ya tiene predefinido y predeterminado, con lo cual nosotros debemos de estar bien atentos, sobre todo en los tiempos que nos ha tocado vivir. Vivimos tiempos que los profetas desearon haber vivido, tiempos en los cuales la voluntad de Dios, el propósito de Dios va a estar siendo consumado en breve. Entonces, la Escritura no solo nos enseña eso, nos enseña cómo nosotros tenemos que conducirnos por la vida, nos enseña de doctrinas
de la restauración del reino, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que es útil para enseñar, pero también es útil para redarguir. Cuando hablamos de redarguir, uno busca en el diccionario de la lengua española, redarguir significa levantar un argumento contra otro argumento. En nosotros se levantan muchos argumentos en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, la Escritura nos sirve aún no solamente para hacer un argumento contra otro que esté en contra de la doctrina del Señor, sino que también nos redarguye a nosotros, que el Espíritu Santo dice que nos redarguye de pecado. Entonces, nos argumenta en nuestra actitud hacia Dios, que lo que estamos haciendo no es correcto. También nos enseña a corregir lo que está torcido. Nos enseña a corregir nuestra doctrina, por lo cual es necesario que nosotros nos metamos bien profundo dentro de las Escrituras, porque esto es lo que Dios ha dejado para que nosotros vivamos en esta vida, y no solo en esta vida, sino que para que también veamos el propósito de la vida venidera. También las Escrituras nos enseñan a instruir en justicia. El apóstol San Juan dice que toda injusticia es pecado. Entonces, cuando nos enseña la Escritura para instruir o instituir en justicia, es para que nosotros hagamos lo que Dios ha definido, lo recto. Lo recto con nosotros, porque nosotros podemos ser injustos con nosotros mismos. También para que nosotros seamos justos con la demás gente. El Señor dice que Él quiere misericordia y no juicio. Dejemos el juicio para Dios y nosotros hagamos lo que Dios ha definido que nosotros hagamos. Dice también la palabra que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Qué significa en abundancia? Si nosotros apenas leemos las Escrituras y apenas conocemos versículos y apenas obedecemos versículos, ¿cómo vamos a vivir la abundancia de la palabra en nosotros? Tenemos que leer con propósito, tenemos que aprender con propósito, tenemos que meditar con un propósito, y el propósito es que nosotros crezcamos. Pero no solo eso, sino que dice siempre Colosenses 3:16, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Difícilmente podemos enseñar a alguien a conducirse en la vida cristiana si usamos principios del mundo. Tenemos que usar los principios que están establecidos en las Escrituras, y debemos de hacerlo con discernimiento, con sabiduría. El que la palabra habite también en abundancia en nosotros significa que nosotros vamos a poder cantar cánticos nuevos en nuestros corazones al Señor. Podremos entonar himnos, podremos entonar salmos y podemos entonar cánticos espirituales. No hay ninguna manera a través de la cual nosotros podamos madurar y podamos crecer en la palabra, sino es a través del conocimiento de lo que está escrito en esta. Seguiremos meditando en la palabra en próximas meditaciones. Oremos, Señor. Te agradecemos
por la riqueza que hay en tu palabra. Señor, tú eres la palabra. Así que cuando nosotros meditamos en la palabra, meditamos en ti. Cuando nadamos, cuando navegamos, cuando profundizamos en la palabra, lo hacemos en ti. Señor, danos ese amor de tal manera que nosotros podamos anhelar en cada momento conocer más de tu palabra y conocer más de tu voluntad en ella, de tu amor en ella, de tu justicia en ella, de tu juicio en ella, a fin de que podamos conducirnos todos los días de nuestra vida en temor delante de ti, a fin de que podamos, Señor, exaltarte por lo que eres, a fin de que podamos glorificar tu nombre, que podamos alabarte con total libertad y que podamos vivir las vidas plenas que tú definiste que cada uno de nosotros debía de vivir. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, porque tú mostraste tu amor dejándonos tu palabra para que nosotros pudiésemos meditar más profundamente en ella, a fin de que podamos amarte, Señor, a fin de que podamos entender la dimensión de tu amor, cuál es la anchura, la profundidad, qué es lo que tú pretendes realmente con nosotros. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos porque tu amor y tu misericordia es para siempre y ella la vamos a encontrar reflejada en tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien es la palabra encarnada. Amén.